días, niños, buenos días, papás. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad a distancia. El día de hoy, miércoles 28 de abril, estaremos trabajando con 3 materias. En la primera, necesitarás tu guía aplicados, estaremos trabajando con tu materia de español. En la segunda, estarás necesitando tu libro y libreta de historia, ya que trabajaremos con esa materia. Y en la tercera actividad estaremos necesitando tu guía aplicados, ya que estaremos trabajando con tu materia de matemáticas. Me da mucho gusto recibirte de nuevo en otra clase más. Te pido por favor que pongas muchísima atención a todas las explicaciones que yo te doy. No te saltes nada, por favor llega hasta el final del video para que puedas realizar tus actividades de manera correcta. No te saltes las explicaciones de las actividades porque en muchas ocasiones yo ahí te explico cómo las vas a resolver e incluso te ayudo con palabras clave para que contestes tus actividades. Bueno, niños, recuerden también que las evidencias deben tener nombre, fecha, título e instrucciones. No se les pase. Las estaré esperando en el transcurso del día. Pónganse cómodos, concéntrense y muy atentos, por favor, comenzamos. Para tu primera actividad estaremos necesitando tu guía aplicados. Trabajaremos con tu materia de español con el tema artículo de divulgación científica. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo debe estar estructurado el artículo de divulgación científica, dónde lo podemos encontrar y para qué te puede servir. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿has leído algún artículo de divulgación científica? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo debe estar estructurado? ¿Para qué nos puede servir? Muy bien, vamos a iniciar, así que concéntrate. Un artículo de divulgación científica es un texto que nos informa a nosotros sobre los resultados de una investigación. Estos los podemos encontrar en revistas, periódicos, libros, sitios de internet, etc. El artículo de divulgación científica debe estar redactado con un lenguaje claro y sencillo para el público en general, para que la persona que lo lee lo pueda comprender de manera fácil. El artículo de divulgación científica tiene que estar basado en investigaciones sobre la ciencia. Estas investigaciones de los artículos de divulgación científica deben de ser confiables y verídicas. ¿Sale, niños? Esa es la principal función de un artículo de divulgación. Nos va a informar sobre algún tema en general o sobre algún tema científico, pero con investigaciones claras, con investigaciones confiables. Este artículo de divulgación científica debe de tener una estructura específica. ¿Por qué? Porque los elementos que este lleva no se pueden cambiar. ¿Cuáles serán estos elementos que debe llevar este artículo? El primero es el título. ¿Qué es el título? Es el tema que se investigó. Es el tema del cual se va a hablar en el artículo de divulgación científica. Y el título siempre va a ir al inicio del artículo con letras llamativas, grandes y de otro color para que se identifique de lo demás. El segundo elemento es autor. ¿Qué es el autor? Es la persona que escribió o investigó sobre ese tema. Es la persona que redactó ese artículo de divulgación. Pueden ser 1, 2 o 3. ¿Sale? Seguimos con los elementos y el artículo debe de tener una introducción. Esta introducción es donde se presenta el tema que nosotros vamos a leer. Como quien dice, en la presentación del contenido del tema o investigación. Esta introducción siempre viene al inicio del texto, despuesito del título. Seguimos con la estructura y debe continuar mediante un desarrollo o resultados. Aquí es donde se explica todo el tema que se investigó, todo el artículo de divulgación científica.
Aquí se expresan todos los resultados de esa investigación científica que el autor ha realizado. El desarrollo siempre se debe estructurar después de la introducción, no antes, porque estuviera mal redactado. Recuerden que debe ir después de la introducción porque nos está explicando todo lo que se investigó, los resultados. Y después tenemos la discusión o conclusión. Aquí se analizan o reflexionan los resultados o se da la opinión del autor. Son los resultados finales de toda la investigación o de todo el artículo de divulgación científica que se redactó. Esta siempre viene al final del texto, no antes. ¿Por qué? Porque aquí podemos expresar los beneficios de esa investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, además de todos estos elementos, el artículo de divulgación científica puede llevar recursos gráficos. ¿Qué son los recursos gráficos? Son recursos que van a complementar el artículo, lo van a hacer más llamativo. Aquí entran las imágenes, fotografías, dibujos, gráficas, tablas, recuadros, etc. Estos recursos gráficos pueden llevar un texto abajito de la imagen. ¿Cómo se le llama a ese texto que tiene cada imagen abajito? A esto se le conoce como pie de ilustración, pie de imagen o pie de foto. ¿Para qué sirve este pie de ilustración de imagen o de foto? Este nos va a explicar lo que significa la imagen. Por eso es muy importante. Todas las fotografías, imágenes y recursos gráficos deben llevar esa información, ese pie. ¿Por qué? Porque nos deben explicar lo que significa esa tabla, esa gráfica, ese recuadro, esa imagen, esa foto, etc. Esa es la función principal del pie de ilustración, explicar lo que significa esa imagen. Como les decía anteriormente, estos artículos de divulgación científica los podemos encontrar en revistas, periódicos, internet, libros, etc. Pero el lenguaje debe ser claro para el público que va dirigido, ya que hay artículos dirigidos a niños, adultos, profesionales, etc. Ese es un punto muy importante. Como pudiste observar, un artículo de divulgación científica es muy útil porque este nos informa de manera clara y sencilla de algún tema de interés general o interés científico. Por eso, niños, cuando ustedes quieran saber sobre algún tema, busquen algún artículo de divulgación científica con lenguaje sencillo para que puedan comprender mejor ese tema. ¿Sale? Bueno, espero y estas explicaciones que te acabo de dar te sirvan para que realices la siguiente actividad en tu guía Aplicados. Pon atención. Para iniciar tu actividad, te ubicarás en tu guía Aplicados, página 63 y 64. En el punto número 1 tienes que leer el artículo de divulgación científica. Fíjate que se encuentra en esas dos páginas. Ahí vas a encerrar los siguientes elementos: el título, el autor o autores, introducción y discusión. Checa muy bien que este artículo de divulgación científica viene en esas dos páginas, en la 63 y en la 64. Los puedes encerrar de distintos colores para que no te confundas. En el punto número 2 vas a tachar el pie de ilustración que tú le pondrías a la imagen que aparece en el artículo de divulgación científica que leíste. Si te fijas en la página anterior, que es la 63, aparece una imagen. ¿Qué pie de ilustración le proporcionarías tú? ¿Cuál de los dos que aparecen en el punto 2 elegirías? Lo vas a tachar. Y en el punto número 3 vas a escribir qué información te proporciona la tabla que aparece en el artículo de divulgación científica en la página 64. Observa la información de la tabla y vas a escribir qué información te proporciona. Bueno, esa sería tu primera actividad. Concéntrate, por favor, y cuando la termines te pasarías a la actividad 2. Muy bien, mis niños, vamos por su actividad 2 en tu materia de historia.
tú necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia. Hay que poner mucha atención. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los caudillos al presidencialismo. Recordemos que estamos trabajando en México post-revolucionario. Significa que cómo se desarrolló México después de la Revolución Mexicana. El objetivo de la clase es que tú identifiques cuáles fueron los caudillos que ocuparon la presidencia de nuestro país después de la Revolución Mexicana y qué realizó cada uno por nuestro gobierno. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿qué significa caudillos? ¿Cuáles fueron los caudillos que participaron en la Revolución Mexicana? Bueno, concéntrate porque yo te lo vuelvo a recordar. Después de que terminó la Revolución Mexicana, todos pensaríamos que la situación en nuestro país mejoraría, pero las cosas no fueron así en un inicio. ¿Por qué? Esto debido a que se vivió un periodo violento y un periodo de inestabilidad política. También en nuestro país, algunos caudillos que participaron en la Revolución Mexicana se disputaban el poder para llegar a gobernar México. ¿Qué dijimos que eran caudillos? Eran los que comandaban los grupos o ejércitos o incluso la gente armada. Eso era caudillo. Debido a todos estos problemas que surgieron después de la Revolución Mexicana, se implementó la Constitución de 1917 con el fin de solucionar estos problemas que estaba teniendo nuestro país con los caudillos, pero la mayoría de los caudillos percibía la Constitución como negativa. Percibían a la Constitución como una amenaza. Debido a eso, algunos lucharon por ser presidentes y llegar al poder mexicano. A continuación te mencionaré a algunos de estos caudillos y qué realizó cada uno. Pon mucha atención. El primero que tenemos aquí fue nuestro presidente Venustiano Carranza desde 1917 a 1920. Este tuvo la gran responsabilidad de inaugurar un nuevo gobierno mexicano. También tuvo la responsabilidad de combatir a sus principales opositores. Entre ellos estaba Emiliano Zapata, algunos campesinos, gobernadores, legisladores, etc. Esa fue la principal responsabilidad que tuvo Venustiano Carranza: enfrentar a sus opositores e inaugurar un nuevo gobierno mexicano. Estos opositores no estaban de acuerdo con la forma de gobernar ni con su gobierno, lo desconocían. Debido a todos esos problemas, los campesinos y obreros se inconformaron por esa crisis económica que tenía nuestro gobierno y se levantaron en armas. Ese levantamiento expresaba que desconocía al gobierno de Venustiano Carranza como presidente de nuestro país. Esto provocó que Venustiano Carranza abandonara México y finalmente fuera asesinado. Eso fue lo que realizó Venustiano Carranza de algunos acontecimientos que le sucedieron. Posterior a Venustiano Carranza y debido a que fue asesinado, vino a ocupar el poder Adolfo de la Huerta. Este ocupó la presidencia por 6 meses solamente, mientras se realizaban elecciones para elegir a nuestro presidente. Adolfo de la Huerta se ocupó de arreglar los problemas que habían causado descontento social. Se ocupó de arreglar los problemas que tuvo el gobierno de Venustiano Carranza y eso provocó la estabilidad de nuestro país. Todo lo que realizó Adolfo de la Huerta fue bueno para nuestro país, ya que lo estabilizó socialmente y económicamente los 6 meses que permaneció en el poder. Después de Adolfo de la Huerta y una vez que se realizaron elecciones, quedó como presidente Álvaro Obregón de 1920 a 1924. ¿Qué realizó Álvaro Obregón? Este ocupó la presidencia de nuestro país
ya que su participación en la Revolución Mexicana fue muy sobresaliente. Entonces a los campesinos y a los ciudadanos mexicanos les interesaba que él llegara al poder mexicano. Álvaro Obregón se encargó de repartir las tierras, así como también de proteger la propiedad privada de las personas, y fue como se ganó el apoyo de los campesinos y obreros. ¿Por qué? Porque los benefició. También Álvaro Obregón arregló distintos problemas que tenía nuestro país con Estados Unidos de América y creó o fundó distintas instituciones muy importantes como la Secretaría de Educación Pública. Esos fueron algunos de los aspectos que protagonizó nuestro presidente Álvaro Obregón y algunos hechos que le sucedieron. Posterior a Álvaro Obregón, una vez que fue asesinado después de reelegirse, vino a nuestro país Plutarco Elías Calles, que fue presidente de 1924 a 1928. ¿Qué realizó Plutarco Elías Calles? Este impulsó las reformas para mejorar el desarrollo económico y social aquí en México. Quiere decir que buscó inversiones extranjeras para que nuestro país tuviera un mejor desarrollo en su economía y a nivel social. Plutarco Elías Calles también fundó el Banco de México, que es una de las instituciones bancarias más importantes de nuestro país. Plutarco Elías Calles negoció la explotación de recursos naturales en México con otros países, por lo que sacó provecho económico de ese acuerdo. Pero conforme fue pasando el tiempo en el mandato de Plutarco Elías Calles, comenzó a presentar problemas políticos y sociales. Concluyó su gobierno en 1928, pero se dice que después de concluir su gobierno, aunque él no era presidente, aún seguía mandando. Las órdenes de él aún se respetaban, aunque el presidente fuera otro en nuestro país. Entonces, las órdenes de Plutarco Elías Calles se siguieron respetando aún después de salir de su mandato. A esto se le conoció como maximato. ¿Por qué? Porque se le consideraba un jefe máximo aunque no estuviera en el poder. Por eso se le conoció como maximato. ¿Por qué? Porque él seguía ejerciendo el poder desde lejos y sus órdenes se seguían respetando. Muy bien, niños. Estos fueron algunos de los caudillos que llegaron a la presidencia de nuestro país. Bueno, esa fue la explicación sobre el tema de los caudillos al presidencialismo. Espero estas explicaciones que te acabo de proporcionar te sirvan para que realices la siguiente actividad. Tienes que poner mucha atención, por favor. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre y posteriormente comenzarás con tu actividad. Tendrás que escribir en cada una de las líneas el personaje que corresponda a cada una de las explicaciones. Puedes apoyarte en los personajes que aparecen en el recuadro. Para contestar esta actividad, apóyate en tu libro de historia, página 118, 119 y 120, o también en la explicación que te proporcioné anteriormente en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad y una vez que la termines te pasarás a la número 3. Excelente, niños. Vamos por su tercera actividad en su materia de matemáticas con el tema cálculo del residuo. El objetivo de la clase es que tú aprendas a calcular el residuo con operaciones básicas como es multiplicación y resta. Antes de iniciar quisiera preguntarte, ¿cuáles son las partes de una división? ¿Para qué nos pueden servir las divisiones en nuestra vida diaria? ¿Las has utilizado? Muy bien, hay que estar concentrados, por favor. Para esta clase tú necesitarás tu guía aplicados. ¿Qué es la división?
La división es una operación básica que nos va a ayudar a nosotros a repartir en partes iguales, nos va a ayudar a separar en la misma cantidad o también nos va a ayudar a partir un todo en partes iguales. Para que la división esté de forma correcta, debe tener los siguientes elementos: divisor, dividendo, cociente y residuo. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? El dividendo es lo que se va a repartir, la cantidad que vamos a dividir. El divisor es el número que va a dividir al dividendo. El cociente es el resultado de la división. Y el residuo es lo que sobra, es el resto. Para poder realizar una división debemos tener estos 4 elementos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo calculamos el residuo con multiplicación y con resta? Bueno, para esto tú tienes que seguir 3 pasos muy sencillos. Yo te los explico, por favor, si es posible, anótalos en tu cuaderno junto con las partes de la división para que puedas entender el procedimiento. El primer paso es multiplicar el divisor, que es el numerito que está fuera de la casita, por la parte entera del cociente, por el número que está arriba. Recuerden que la parte entera es la que está antes del punto. La parte decimal no la necesitamos para que no se me confunda. Y finalmente, una vez que tienes esa multiplicación, la vas a restar con el dividendo. El dividendo, acuérdense que es el número que se va a dividir, este. Una vez que realices esa resta, ya tenemos el residuo. Estos 3 pasos son los que te van a ayudar a ti a calcular el residuo. Ahora te lo explico de manera gráfica. Si es posible, apréndetelos de memoria. El primer paso que dice aquí es multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. ¿Cuál es el divisor? 8. ¿Y cuál es la parte entera del cociente? 13. Vamos a multiplicarla. 8 por 3, ¿cuánto es? Llevamos 2. 8 por 1, 8 y 2, 10. Ahí está. Ahora vamos al segundo paso. El resultado anterior lo vas a restar con el dividendo. Ok, ¿cuál es el dividendo? Es este número, 110, menos el número que nos salió en el paso anterior, 104. Una vez que realicemos esta resta, encontraremos el residuo. A 0 no se le puede quitar 4, pide una decena prestada, se convierte en 10 y el número anterior se convierte en 0. A 10 le quitamos 4, nos quedan 6, 0 y 0. Quiere decir que el residuo es igual a 6. Recuerden que el residuo siempre tiene que ser menor al divisor. Si aquí les hubiera salido a ustedes 10, estaría mal porque tiene que ser menor al divisor. Así calculamos el residuo. Te explico otro ejemplo. Aquí tenemos que 550 lo vamos a dividir entre 20. ¿Cuál es el primer paso para encontrar el residuo? Dice que vamos a multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. La parte decimal no nos sirve. Realizamos la multiplicación. 0 por 7, 0. 0 por 2, 0. 2 por 7, 14. Llevamos 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Ahí está. Ahora, el segundo paso, ¿qué dice? El resultado del punto anterior lo vamos a restar con el dividendo. El dividendo lo colocamos primero y restamos con 540, que fue lo que resultó en el punto anterior. Realizamos esta resta y finalmente el residuo es igual a 10. Si nos fijamos, el residuo es menor al divisor, estamos bien. Así puedes encontrar tú el residuo con esos 3 pasos. Te explico un último ejemplo. Aquí tenemos que vas a dividir 663 entre 5. Lo primero
que vamos a realizar nosotros es multiplicar el divisor por la parte entera del cociente. La parte decimal no sirve. Ahí está. 5 por 2, 10. Hay una. 5 por 3, 15 y una 16. Hay una. 5 por 1, 5 y una 6. Ahí está. Ahora, el segundo paso dice que vamos a restar el resultado anterior y el dividendo. Colocamos el dividendo, que es 663, menos el resultado anterior, que es 660. Realizamos la resta y finalmente quiere decir que nuestro residuo es igual a 3. Mientras el residuo sea menor al divisor, estamos en lo correcto. Con estos 3 pasos facilísimos, llegas tú al cálculo del residuo. Así tienes que calcularlo tú en la actividad que te muestro a continuación. Te ubicarás en tu guía aplicados, página 125, por aquí te la voy a estar mostrando. En el punto número 1 tienes que calcular el residuo con los 3 pasos que yo te mencioné anteriormente. Así como te lo expliqué en el video, así lo vas a realizar aquí en tu guía en el primer paso. Observa el ejemplo. En el segundo paso vas a unir la división con su residuo correcto. Lo vas a calcular en una hoja aparte, como te lo enseñé en el video, y posteriormente vas a unir la división con su residuo adecuado. Tómense el tiempo que ustedes requieran para que realicen esta última actividad. Excelente, mis niños. Llegaron al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado atentamente a todas las explicaciones y no haberte saltado nada. Todas estas explicaciones te van a servir para que realices tus actividades con mayor facilidad. Sigue echando las mismas ganas que hasta ahorita. Recuerda que ya casi es Día del Niño, así que esfuérzate cada día más, ya que el viernes pues no va a haber clases. Entonces, niños, deseo que su día sea excelente. Cuídense mucho y si van a salir, tomen las medidas necesarias para cuidar su salud. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los espera el día de mañana. Bye.